Muy buenas tardes, como todos los miércoles, cumpliendo esta cita con ustedes a la 1 de la tarde. Y pues les doy la más cordial bienvenida a Existeando, hablando de dignidad humana, un proyecto patrocinado por el Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos. La verdad es que esta semana ha sido una semana de mucho movimiento, de muchos cambios, y esto pues me ha dejado en claro que el tiempo no se detiene, que las situaciones no se quedan congeladas y que todo está en un constante movimiento, en un devenir, en un intercambio de procesos, y que, como decía el buen Mario Benedetti, la vida es una excursión a la muerte, y nos guste o no, todos nuestros procesos físicos, emocionales, relacionales, mentales, pues se van modificando a través del tiempo. Algunos se vuelven añejos y otros nos añejamos al paso de los días, de los meses y de los años, pero creo que lo más importante es estar siempre en ese continuum, en ese proceso en donde a través de este movimiento que es la vida misma, nuestras propias maneras de ver el mundo, de sentirnos, de habitarnos, de experienciar la vida se va modificando al paso del tiempo. Y como lo he repetido en muchas ocasiones, sin embargo la frase siempre cabe, parafraseando a Pablo Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. La situación en general en el mundo ha tenido en las últimas semanas crisis extraordinarias. En Estados Unidos, por ejemplo, el que a un policía se le pueda juzgar por el homicidio a una persona afrodescendiente es de un valor social importantísimo, porque nos muestra la importancia de tocar el alma humana que no tiene color alguno. Ayer fue despedida entre distintos comentarios y aplausos por más de 6 minutos la canciller Angela Merkel, una de las mujeres más importantes en la Comunidad Europea en los últimos 15, 20 años. Y obviamente todo esto nos habla de que nada es inamovible. En un momento dado, seguro estoy que Adolfo Hitler pensó que sería eterno, como lo han sido todos los grandes tiranos, como lo han sido todos los mesías también y todos los profetas. Y por eso, cuando se humanizan, y al igual que ustedes y yo, tienen un ciclo vital y tienen un momento para detenerse en el tiempo, por lo menos existencialmente hablando, es cuando recuperan su condición de hombres, su condición humana, su condición sensible. Entonces, por eso, el día de hoy vamos a reflexionar, o voy a reflexionar con ustedes, en un tema maravilloso, en un tema complejo, que prontamente nos hace una muy, pero muy buena observación. ¿Hacernos viejos o envejecer? ¿Ser viejos o envejecer? ¿Terminar un ciclo biológico importante o añejar nuestras experiencias y ponerlas al servicio no solo de nuestra vida, sino de todos aquellos que han ido a nuestro lado en presencia y en emoción? Recuerdo no hace mucho reflexionando con un gran amigo, un gran constelador, el doctor Rogelio. Él me decía que el doctor Bert Hellinger consideraba que cuando una persona dice yo no tuve padres, o yo no tuve padre, o solo tuve a mi madre, o yo no fui hijo de nadie, es una forma de estar muerto,
porque entonces aniquila a todos sus ancestros. Les resta presencia en su universo, razón por la cual queda huérfano, y dice el doctor Hellinger que quedamos muertos en vida. Sin lugar a dudas, yo creo que esto es uno de los gravísimos conflictos que tenemos en el mundo, sobre todo en el mundo contemporáneo. Porque en el mundo contemporáneo, porque los seres humanos hemos desarrollado habilidades que nos llevan a pensar que todo depende de nuestra voluntad, de nuestro esfuerzo, de nuestras capacidades económicas, de nuestros nexos con el mundo, de las redes y de la capacidad o no que tengamos de negociar con el universo. Y hemos perdido de vista, por ejemplo, en el movimiento homosexual, en el movimiento gay, los hombres y mujeres contemporáneos viven su proceso como que es un derecho por ser sencillamente un ser humano, lo cual es absolutamente correcto. Y van tomados de las manos en la calle, exigen un sitio, hay una serie de eventos anuales, hay un día en conmemoración de la comunidad homosexual, que afortunadamente cada vez se ha ido haciendo más incluyente de otros procesos, porque finalmente la homosexualidad, como la heterosexualidad, como la bisexualidad y todas sus variantes, son única y exclusivamente modalidades en la orientación sexual. Ni siquiera es una cuestión de preferencia, ¿no? Porque no es hoy prefiero esto y mañana prefiero lo otro. Es algo más profundo, es algo que va desde la propia intención del ser, desde su cosmovisión, su fisiología y una serie de procesos que nos hacen de una u otra manera vivir esta condición desde la persona misma. Entonces los jóvenes consideran de que ellos tienen el derecho a vivir de determinadas maneras, pero olvidan de manera muy importante 30 o 40 años de lucha de los activistas para que el proceso de visibilización se diera y con él se ganaran garantías, derechos y procesos que hoy en muchos lugares del mundo permiten incluso una unión legal de estas parejas homoparentales, e incluso en algunos lugares ya se acepta la adopción de niños por parejas compuestas de esta manera. ¿Por qué entonces nosotros somos tan narcisistas y somos tan ególatras y profundamente altaneros, ¿no? Soberbios, para creer que el mundo empieza conmigo y termina conmigo? Hay cientos de miles de evidencias de que sin Gutenberg, por ejemplo, no hubiéramos conocido la impresión de el legado maravilloso de la literatura. Hace unos días celebramos el Día del Idioma Español y era para que hubiéramos hecho grandes discernimientos a lo largo de una de las lenguas más ricas y más apasionantes que tenemos en el mundo. Sin embargo, hoy en día los términos técnicos que se han ido incluyendo en el mercadeo, en las redes, en la praxis social, nos ha robado mucho de lo que somos como parlantes de un idioma tan hermoso como lo es el español o en general cualesquiera de las otras lenguas, porque todas las lenguas tienen su belleza, todas tienen una poesía propia y una manera particular de decir las cosas. Entonces, parece ser que en nuestras culturas envejecer es un delito. Cumplir años para algunos es desolador y muchas personas que pasan de los 40 a los 50, de los 50 a los 60, lo viven con un profundo dolor y una tremenda resignación. Cuando es
para estar jubilosos, para estar muy agradecidos, porque entre más tiempo vivimos, tenemos más cantidad de experiencias que pueden ser compartidas entre nuestros pares o en aquellos que van atrás de nosotros, y que seguramente lo más importante es preguntarnos qué tan buena huella estoy siendo para los pasos de los que vienen atrás de mí. Por eso el tema de hoy diferencia de manera importante lo que es volverme un viejo, constituirme en un viejo y envejecer. Hay algunos términos que a mí particularmente me irritan. Respeto a quienes los dicen y respeto a quienes piensan así. Pero en muchos momentos alguien dice mis cabecitas blancas, mis cabecitas de algodón. Qué terrible que la vejez sea vista como una etapa de deterioro, como una etapa de salida, como una etapa de no proponer ya más hacia el mundo mismo porque estoy viejo. Y me parece que la diferencia central entre hacerme viejo, sentirme viejo, mostrarme viejo y envejecer, la diferencia para mí está en la conceptualización de la vida. Hoy tenemos jóvenes de 17, 18, 19 años que no tienen un proyecto y que están dispuestos a morir prontamente porque no hay un motivo para continuar en la existencia. Algo que es verdaderamente terrible actualmente es que las leyes, por lo menos en países como los nuestros en América Latina, han querido proteger al menor, y entonces, aunque un hombre o una mujer hayan cometido un ilícito, incluso hayan asesinado, no se les puede juzgar antes de los 16 y en algunos países incluso antes de los 17. Y esto que ha traído como fenómeno terrible, que los grupos organizados de la delincuencia ahora estén tomando comunidades de niños y de jóvenes púberes o en una adolescencia temprana. Estamos hablando de niños entre los 10 y los 16 o 17 años. Porque saben que si los encuentran o los toman, prontamente pueden volver a salir a las calles. Entonces es terrible ver en muchos lugares que ahora hay menores que están involucrados ya en las bandas y en los grupos pues que de alguna manera cometen ilícitos, para no colocar una etiqueta más. ¿De qué nos habla entonces esto? Que hay como una especie de aceleración desde la infancia y la pubertad como hacia llegar a ser un adulto joven, pero no hay un proyecto para estos seres humanos. Con la pandemia, en muchos países, la deserción de púberes, adolescentes tempranos y algunos adolescentes tardíos, que podríamos considerarlos hasta los 21 o 22 años, no se han vuelto a inscribir a los programas académicos. No ven ninguna motivación en volver a las aulas. Y para muchas personas, la sola idea de imaginarse estar 4 o 5 años en una facultad le parece verdaderamente imposible. Y las propias instituciones académicas han caído en ese juego tan violento, y ahora podemos encontrar licenciaturas en psicología, en pedagogía, en educación de 2 años y medio o de 3. Es más, si pudieran salir en 2 años, sería mejor. Y entonces metemos a todos nuestros niños, a todos nuestros adolescentes en hornos de microondas para que se hagan rápidamente adultos y profesionales en sus diferentes campos, para irle dando salida a toda esta comunidad que no tiene un lugar social. Para muchos de estos jóvenes, estos días de pandemia han sido terribles, y la evidencia es la elevación de nuevos contagios, sobre todo en América Latina. ¿Por qué? Porque pobrecitos ya están hartos, porque pobrecitos no pueden salir de su casa.
Y qué terrible pasarse una juventud encerrados en algún espacio. Yo estoy convencido de que debe ser muy complicado para nuestros jóvenes vivir bajo estas condiciones. Y sobre todo porque no hay una familia bien articulada que favorezca una estancia generosa, apacible dentro de la propia dinámica familiar. Entonces quedarme en casa es una especie de secuestro social. Quedarme en casa es una forma de que los demás controlen mi existencia y controlen mis necesidades, razón por la cual resulta un agravante espeluznante tener que quedarme más de 3 o 4 días sin hacer aquellos rituales sociales habituales en donde yo me siento visto, tomado en cuenta y escuchado. O aparentemente creo que eso es lo que está pasando. Y entonces, cuando al paso del tiempo mis funciones ejecutivas, mis funciones de asimilación del mundo, mi fisiología y mis procesos de socialización van cambiando, me voy sintiendo incluso muy nostálgico. No es que yo antes me levantaba a tal hora y si en 2 días no dormía no pasaba nada. Y antes me emborrachaba desde el jueves y el lunes me podía ir a trabajar. Hoy me desvelo de viernes a sábado o de sábado a domingo y quedo en una condición casi de enfermo, deshidratado, lesionado, con un problema gastrointestinal muy serio. Y recuerdo muy bien otra vez a Benedetti cuando él dice: tienes que ser adulto en la juventud para que puedas ser joven en la madurez. Entonces nos hemos ido acabando demasiado rápido la vida, como si alguien nos estuviera obligando o empujando hacia un mundo donde, además de ser viejos, no hay un futuro, porque no hay prestaciones para los adultos, porque las jubilaciones son de muy mala calidad, porque no hay hospitales que tengan áreas no de sanación de una enfermedad, sino de prevención y como de mantenimiento, por decirlo de alguna otra manera. Una de las cosas que yo he propuesto de manera importante son los círculos de lectura en voz alta. Porque cuando yo voy siguiendo un texto y de repente, como facilitador, le digo Mariana, y ahora doña Raquel, y ahora don Eduardo, todo el mundo tiene que estar al pendiente porque no sabemos en qué momento le toca intervenir y debe ir sobre el texto. Se hacen textos con letras grandes, subrayados, leen en voz alta, respiran, tienen una atención focalizada y el mismo tema después se presta para hacer una serie de análisis, de situaciones, de observaciones. Caminar en grupos nos ayuda muchísimo también a mejorar nuestra dinámica perceptual. Hacer actividades físicas en grupo mejora nuestra capacidad pulmonar, mejora nuestro filtrado de riñón, mejora nuestro tono muscular. Entonces, la gran pregunta es: ¿para qué quiero permanecer en un mundo donde yo siento que ya no tengo un lugar? Hay que cuidar a los más viejos y hay que vacunarlos rápido, porque es la población más vulnerable y, dicho por las autoridades, terminando de vacunar a los adultos mayores, estaríamos disminuyendo la letalidad, en este caso del COVID, aproximadamente en un 85 o 90%. Los números son fascinantes y la idea es muy buena. Pero hago la gran pregunta: ¿para qué queremos que la gente esté viva? Es como esta lucha en contra de mujeres y de fundaciones y de hombres que apoyan o que exigen la legalización del aborto. Muchas de estas mujeres que en algún momento han tomado la decisión de abortar han terminado en cárceles por homicidas o han terminado repudiadas. Pero como les digo, cuando vemos un niño con su mamá en una esquina vendiendo dulces, chocolates, flores, periódicos,
A nadie le importa dónde va a pasar la noche ese niño. Digo, hay 2, 3 fundaciones por allí que trabajan, pero no hay una respuesta de parte del Estado que diga estos niños no pueden estar en esta condición de calle. Recuerden que no hay niños de la calle, recuerden que no hay alcohólicos, que no hay prostitutas, que no hay drogadictos. Hay personas en condición de calle, en condición de sexoservidores, en condición de adicción, en condición de maltrato. Entonces, como la persona es profundamente valiosa, lo que tengo que cambiar es la condición, sin tocar a la persona. Y esto es lo que ocurre. ¿Por qué no llegar a una vejez digna? Que no tiene que ver con que mis hijos me visiten los domingos, que no tiene que ver con que me den de regalo de Navidad unas chanclitas para que no me den frío los pies durante mis años más dorados, que no tiene que ver con que me hablen fuerte como si fuera deficiente mental y me digan, papacito, quédese quietecito, no se mueva. Yo no me imagino quién le pudo haber hablado así a Gabriel García Márquez, a Jorge Luis Borges. No me imagino quién le pudo hablar en esos términos a, no sé, o quién le puede hablar así al Dalai Lama, o a Mujica, maravilloso ser humano, o quién le puede hablar así, o haberle hablado así a Teresa de Calcuta, o a Elena Poniatowska, o a grandes mujeres extraordinarias y hombres extraordinarios que escriben, que plantean cosas, que tienen una gran experiencia de fondo. No me imagino quién podría en su momento haberle hablado así a Sir Winston Churchill. Porque una cosa es que mis funciones fisiológicas, por el desgaste natural, disminuyan o mis hormonas me hagan cambios sustanciales, donde además la calidad de mi alimentación va a ser un factor determinante. De hecho, los nefrólogos dicen que después de los 45 o 50 debemos disminuir el consumo de proteínas de una manera significativa, leches, carnes. ¿Por qué? Porque ponemos al riñón en aprietos. Si por el contrario aumentamos la cantidad de consumo de vegetales, la cantidad de consumo de frutos, utilizamos algún otro tipo de proteína que puede ser más de orden animal, o si consumimos, puede ser un pescado, puede ser algo más fácil de digerir. Pero no lo estoy haciendo solo porque, es que mi alimentación es muy sana. No es por eso. Es porque quiero envejecer de una manera adecuada. Tengo el derecho a tener un espacio como ser humano. No tengo por qué vivir en mi casa y ahí meter a 3 de mis nietos o a 2 de mis hijos en mi cuarto, cuando yo soy el dueño de la casa. Porque los demás necesitaban los espacios. Porque los demás nunca se interesaron en tener sus propios espacios. En una sociedad altamente compleja, donde hay tanto desempleo, donde hay tanta inequidad, donde no vivimos a través de un proyecto de vida, sino readaptándonos constantemente a situaciones de sobrevivencia, puedo entender que esto tenga algún sentido. Pero yo creo que todos y cada uno de nosotros merecemos envejecer, primero, con una enorme calidad en nuestro proyecto como persona. No tengo ya que hacer muchas cosas, pero lo que hago, lo hago con una profunda convicción. Tengo que expresar lo que hay en mí y que va a seguir siendo importante. No solo hablar del pasado, sino también del presente.
Posiblemente ya no hable del futuro, ni siquiera el futuro inmediato, pero sí puedo comprometerme con mi presente, con las cosas que puedo hacer, pintar, crear, vivir. Claro, posiblemente ustedes me pueden decir, Marco Antonio, es una visión de clase, es una visión selectiva. Es posible. Pero si ustedes y yo vemos constantemente en países como la India, en países como China, que tienen poblaciones longevas, no nos tenemos que ir tan lejos. En el campo, en nuestra América Latina, hombres y mujeres que se levantan 4:30 de la mañana y ya están recogiendo frutos y ya caminan y regresan, y cuando uno los ve tienen 78, 80, 85 años, 90, porque no se han dado cuenta que se volvieron viejos. Y entonces no se han dado cuenta que ya no tienen que salir de su casa y que se tienen que quedar callados esperando a que otro les siga haciendo la vida al lado de un fuego que cada vez calienta menos y cada vez ilumina menos. Entonces, el envejecimiento es un proyecto, no es una situación, no es una condición. Si yo pienso en que hoy a mis 62 años me gustaría llegar a los 80, mi pregunta concreta es: ¿qué estoy haciendo hoy a mis 62 años para que cuando lleguen los 80 yo esté en las mejores condiciones posibles? Estoy cuidando mi nutrición, estoy cuidando mi nutrición emocional, mi nutrición relacional. Estoy en un espacio donde soy tratado con dignidad. Porque recuerden que si los demás no están bien, yo también estoy enfermo. Me conviene vivir con personas que les guste la vida. Me conviene vivir con personas que hablen de las cosas que pueden hacer, a pesar de las diferencias, a pesar de las condiciones, a pesar de la violencia. Pero si yo llego a casa y solo hablo de todo lo mal que me fue y de lo mal que están las cosas y lo terrible que es vivir en este planeta, pues voy justificando cada vez más el tenerme que ir a esclavizar a países europeos o a países de Norteamérica, ¿no? En donde los grilletes son de color verde y me exigen horarios y me exigen tiempos y me arrancan de mi tierra y me arrancan de mis tradiciones y me arrancan de mi familia. Y cuando el tiempo pasa, ya no me acuerdo cómo eran mis campos, cómo eran mis frutos, cómo era la gente que yo sabía que me amaba. A lo mejor con lo que yo trabajé se construyó una casa, se compraron un automóvil, se compró un comedor, y lo que hay en casa fue el producto de mi esfuerzo. Pero nadie me buscó para darme un beso. Nadie hizo un viaje para secarme las lágrimas o secarme el sudor cuando llegué a un lugar, a lo mejor viviendo en Nueva York, en donde en un apartamento de 2 habitaciones, un baño, vivíamos 40 personas, 30 personas, 15. Parece poquito 15, ¿no? Solo 7 en un lado y 8 en otro. ¿Sabe lo que significan 8 adultos durmiendo en un solo espacio, en el piso? Pero todos enviando lo que tienen. Me avergüenzan estos estados cuando dicen: fueron no sé cuántos millones de dólares los que por remesa llegaron a este país, y que muchos de ellos se aplican en familias que viven en el campo. Si eso no llegara, si de por sí nuestro campo es tan hermoso, pero a su vez tan abandonado y tan pobre, no sé en qué condición estarían estas comunidades. Por eso, el envejecimiento nos tendría que dignificar cada día. Tener el derecho a opinar. Ay, abuelo, tú cállate. ¿Sabes qué? Tú cállate, no. Te pido que te retires. Porque si tú no puedes entender mi discurso
Y si solamente la juventud y la belleza y la tecnología tienen cabida para ti en tu vida, entonces abre la puerta, hijo, y retírate. De todos modos, el día que yo me muera, ni siquiera me voy a dar cuenta quién asistió a mi sepelio o qué pasó después de que me enterraron. Para muchos será un alivio, otros se pelearán una herencia y otros, los que en verdad me amaron, me recordarán por siempre y harán que mi memoria en sus corazones y en su mundo persista por siempre. Los invito a un envejecimiento digno, a una búsqueda de ustedes por toda la vida. Alguien decía, cuando ya tenía las respuestas, me cambiaron las preguntas. Vale la pena que me cambien las preguntas para que así mi cerebro y mi corazón busquen otras alternativas. Nos vemos la próxima semana. No olviden inscribirse a nuestro canal. No olviden buscar en nuestra página del CIEX nuestras propuestas educativas. Seguimos con los grupos de psicología clínica en línea, que cada vez es más apasionante, y seguramente que en alguna parte de este maravilloso universo, ustedes y yo siempre tendremos una cita. Hasta la próxima semana, y qué placer saber que ustedes y yo, a pesar de todo, seguimos vivos en este universo. Un abrazo muy grande. Hasta siempre.